¿Qué tal, amiga? Con 40 minutos, como todos los miércoles, ya están aquí con nosotros los expertos en opinión pública. Saludo a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y a Francisco Abundis, director adjunto de Parametría. Roy, Paco, muy buenos días. Qué gusto verlos y vamos. Ya que el presidente dice, debatan el tema de la consulta sobre los expresidentes, yo les quiero preguntar, Roy, y esta consulta, en caso de que sí llegue a hacerse, que no tengo duda que se va a hacer, supongamos que efectivamente va la gente a emitir su voto, ¿cuál va a ser el resultado? Ya lo sabes, ¿verdad, Roy? Ya lo sabes. Sí, totalmente. Creo que es muy esperado. Rafa Cardona hizo un muy buen resumen, ¿no? La pregunta absurda no es la que quería el presidente, pero el presidente dice sí es la pregunta, así que la lleva a su dicho, ¿no? Juicio a expresidentes, aunque la pregunta no lo diga. Pero el resultado es muy esperado. El esperado ¿quién va a hacer campaña por el no? El presidente. El presidente hace la campaña por el no, pero dejando dicho, pero que no quiero ser tapadera. El resultado es esperado, ya por ahí alguna encuesta de TRC decía que solo 10% mencionaba que no, pero también es esperada la participación, Raimundo. Difícilmente vamos a llegar al 30, mucho menos al 40. Hay que recordar que en las elecciones intermedias, donde se votaba por diputados, por gobernadores, alcaldes, llegábamos a una participación entre 40 y 50. Ahora esta pregunta, pero de lejos no vamos a llegar al 40, lo cual es además no vinculante. Lo que salga es absurdo. Entonces, ¿qué es esta pregunta? Es un gran distractor. 2 meses platicando de algo que no tiene sentido hacerla, ni la pregunta, ni el resultado, ni es vinculante, pero 2 meses de aquí al 15 de agosto, cuando se analiza el resultado, vamos a estar hablando de algo que no vale la pena. Oye, Paco, pan y circo, ¿verdad? Parecemos nosotros los romanos con este pan y circo, pero a ver, platícanos, Paco, ¿cómo anda la credibilidad de los expresidentes mexicanos? ¿Realmente se acuerdan de Carlos Salinas, de Ernesto Zedillo? ¿Cómo está? ¿Cómo está la valoración de los expresidentes? Creo que esa es una de las preguntas pertinentes, Ray, para explicar el posible resultado de esta consulta, de este ejercicio. Te lo puedo dar con precisión y lo preguntamos apenas en diciembre pasado, precisamente cuando empezó este debate. En el caso del expresidente Peña Nieto lo conoce el 98%, pero tiene una imagen negativa, es decir, en un saldo de positivos, medios negativos, y se tiene muy buena o muy mala opinión, de menos 49. Es decir, 73% de la población tiene una opinión negativa y 24% tiene una positiva, que es un saldo de menos 49. Felipe Calderón lo conoce el 92% de la gente y tiene una imagen negativa de menos 27. Vicente Fox lo conoce el 92% de la población y tiene una imagen negativa de menos 24. Carlos Salinas de Gortari lo conoce el 87% de la población y tiene una imagen negativa de menos 63. Y finalmente Ernesto Zedillo tiene un nivel de conocimiento de 80%, es decir, obviamente entre más alejado en el tiempo los expresidentes son menos conocidos. Este es el menos conocido, pero lo conoce 4 de cada 5 y tiene una imagen negativa de menos 21. El dato que me sorprende un poco, y este es diciembre del año pasado, es que 62%, casi 2 de cada 3 mexicanos, saben ya de esta consulta, y pues como sería de esperarse, cuando se pregunta si se está de acuerdo en desacuerdo con que se haga esta consulta, 76% está de acuerdo, y cuando preguntamos sobre esta pregunta incómoda, específica, 77% está de acuerdo con que, o dan una respuesta positiva a la idea de que con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Bueno, esta pregunta es larguísima, 77% la aprueba, y viene básicamente de los números que te di primero, una mala imagen, ¿no?, que tienen los expresidentes,
Es interesante cómo no en todos los casos esto ha sido constante. En el caso sobre todo de Felipe Calderón, cambió radicalmente la opinión que se tenía de él a partir del 18, cuando se empezó a hablar de este tema. Entonces, sí creo que como bien señalas, pues son, digamos, una consulta que no tiene necesariamente una consecuencia vinculante, pues creo que, como lo mencionas, parece más un espectáculo mediático que un procedimiento para llevar a cabo alguna acción legal. Roy, dices tú, 2 meses vamos a estar hablando de la consulta, es un distractor. ¿Y cuáles son los temas que siguen preocupando a los mexicanos? Porque esto es importante, Roy. Hay un distractor, pero por lo que yo he visto en las mediciones, los mexicanos siguen preocupados por los temas de fondo. No, totalmente. Este no es un tema de los mexicanos, a pesar de que el presidente lo aproveche. Por cierto, es un distractor para hablar de expresidentes, de corrupción pasada, y un distractor para estar hablando del INE, para estarle pegando al INE, porque el INE dice que no tiene dinero, porque el INE le está organizando. O sea, es un distractor donde el presidente va a intentar en las dos vías, la vía de la corrupción anterior y la vía contra el Instituto Electoral, que solo le dio una tregua de un día, cuando el lunes después de la elección dijo que había estado muy bien organizada. Pero bien, los temas son los claros. En este momento, pues las matanzas que se están viendo, o sea, tenemos matanzas en Reynosa y en Salvatierra, y eso está generando mucho más interés después de la elección, cuando el crimen organizado fue acusado de intervenir. Entonces, ese es un tema. El tema del bolsillo, el tema de la cocina, que es la parte de la economía familiar, la economía, porque la inflación también de repente se ha soltado en algunos productos. Esos dos temas totalmente son inseguridad y economía, son los que más preocupan, y hay una clase media que a partir de la polarización tiene una preocupación por su futuro, que ese es un poco el asunto, ¿no? La duda sobre el futuro que se ha metido a esa clase media, no a la nueva clase media que se va a generar, sino a esa clase media que hoy tenemos. Oye, Roy, déjame nada más. La nueva clase media que se va a generar, ¿es una nueva clase media de discurso? ¿O cómo le vas a hacer? O sea, ¿van a pasar por una fábrica de producción de clase media? A ver, ¿cómo esto lo procesa la clase media? A ver, Paco. Paco, bueno, derecho a ti. Ahí el dato interesante es que pues somos un país de clase media. Dirá el INEGI que el 40% en términos objetivos podría llamarse clase media, pero en autoadscripción el 70% del país se considera clase media o clase media baja. Entonces ya, digamos, sería difícil que crezca más de ese 70%, pero se me hace interesante cómo menos de alrededor de 25% de la gente se considera solo digamos, de clase baja, ¿no? Entonces este discurso que tiene el presidente ahora, pues es interesante que prácticamente lo recibe 7 de cada 10 mexicanos, o por lo menos se están sintiendo aludidos. En el tema de las preocupaciones quisiera hacer nada más un apunte. Lo que vimos en la encuesta de salida del 6 de junio es que estas preocupaciones son selectivas, mientras para los votantes del PAN y del PRI los temas ciertamente fueron más inseguridad y economía. Para los votantes de Morena el tema de preocupación sigue siendo la corrupción. Me parece interesante la diferencia, porque quiere decir que también, dependiendo de nuestras preferencias electorales, parece ser que nuestras preocupaciones también varían. No obstante todo lo que está pasando en el país en temas de inseguridad, y bueno, en el tema de economía se espera que tengamos un buen cierre de año, ¿no? Pero no digamos, sería difícil generalizar estas preocupaciones y creer que nos preocupa lo mismo, ¿no? Pero regresando nuevamente para cerrar en el tema de la clase media, 7 de cada 10 mexicanos en este país se consideran clase media, Rey. Paco Abundis, Roy Campos, muchísimas gracias por platicar aquí con nosotros. Tenemos que seguir explorando lo que dijo Roy, la nueva clase media
refraseando al presidente. Vamos a buscar, Roy, te lo prometo, vamos a buscar de dónde viene la tecnología para fabricar clases medias al vapor. Muchísimas gracias, síganse cuidando. Dale, hasta luego.